de que tiene que ver con cómo hacemos para convertir algo que tiene que ver básicamente con acciones, en ese sentido se mueven mucho en el mundo, en el mundo eminentemente práctico, ¿cómo es que hacemos o cómo lidiamos con eso para convertirlo en un problema filosófico y en conceptos a partir de los cuales podamos explicarlo? Eso es, digamos, la pregunta general que nos permite generar ahora la clase a partir de estas perspectivas. En ese sentido, me interesa que nos hagamos las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas van a ser sumamente importantes. La primera es, bueno, ya habíamos hablado del problema de definir filosofía y la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a entender por métodos filosóficos? ¿Verdad? Eh, en algún sentido, este, un método filosófico, en última instancia, es vamos a decirlo así, como un contenedor a partir del cual le vamos a dar y le vamos a extender los linderos a los problemas que se generan a partir de esa escuela filosófica que hace la propuesta en este sentido metodológica. ¿Ya? O sea, un método, básicamente hablando y temáticamente hablando, no es ni más ni menos una manera de resolver algo. ¿Ya? Etimológicamente hablando, recordemos, método significa camino a través del cual, ¿verdad? Met y odos. ¿Ya? Me imagino, no sé si conocen la palabra odómetro, que es esta parte del carro que mide cuántos kilómetros hemos recorrido. Bueno, ese es el odómetro sería un aparato que lo que mide es el camino, el odos, el jodos. ¿Ya? La palabra método significa eso, es cómo establecemos, digamos, pautas, estas pautas son pautas de reflexión y en nuestro caso también pautas de acción mediante la cual resolvemos algo. ¿Se acuerdan? Que la propuesta de problemas lo que hace es que establece al objeto de estudio como algo cuya vocación es ser resuelta, ¿verdad? Entonces, los métodos filosóficos están relacionados en última instancia con las escuelas que las proponen. Por eso es que es también importante, o esto más bien se relaciona con la segunda pregunta que hicimos en la actividad de la clase pasada, que tiene que ver con cuáles son las herramientas que tenemos precisamente para construir este camino, ¿verdad? La metodología de la respuesta filosófica y en este caso la metodología de la respuesta ética va a ser perfilada completamente dependiendo de cuáles sean los criterios, cuáles sean las variables y cuáles sean los funcionamientos que les demos a ellos para resolver la explicación. ¿Se entiende esto? Si hubiera alguna pregunta, nada más me dicen, por favor. Luego, aquí hay otra pregunta que es importante y es que habíamos dicho que la filosofía cuesta mucho definirla a partir de su objeto, o sea, no hay un objeto filosófico per se a partir del cual podamos decir que definimos la filosofía como aquel área de conocimiento, aquella área del conocimiento que se dedica específicamente a explicar o a entender X cosa así particularmente. Entonces, en ese sentido, surge la idea o la noción o la pregunta de qué tan disciplinada es la filosofía, ¿verdad? En ese sentido, vean que la pregunta también surge a partir de que hay ciertas disciplinas o a lo interno también de ciertas disciplinas, hay ciertas formas de resolución explicativa de problemas o hay ciertas especificidades que se resuelven a partir de la metodología específica a partir de la cual se enfrentan esos problemas. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de lo filosófico
podríamos hablar de que hay diferentes perspectivas que se plantean a partir de metodologías distintas. Por eso no es lo mismo si el análisis recurre a una teoría o a una tendencia como la fenomenológica o si recurre a una propuesta, no sé, voy a decir existencialista, ¿verdad? O no es lo mismo si uno explica aristotélicamente un problema o si lo explica según, no sé, kantianamente o hegelianamente o según Butler, no sé. Ahora, el punto es, esto nos permite entender o preguntar si la filosofía funciona como una disciplina, en el sentido de que si es precisamente entonces lo metodológico lo que también permite establecer los linderos a partir de los cuales vamos a entender lo filosófico. Vamos a ver, incluso, incluso la filosofía tiene una característica de que explicaciones que remiten a metodologías completamente antagonistas entre sí, son ambas reconocibles perfectamente como filosóficas sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, eso en ética y en las corrientes éticas también va a tener un contenido, también va a tener un valor y también va a tener un papel. Eso es lo que vamos también a tratar de ver a partir de ahorita. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Estoy empezando a dudar si preguntarles si tienen preguntas, pero bueno, ustedes, espero que alguna vez les escuche la voz. Ahora, a propósito de esto, también hay otra pregunta que es importante y es, ¿qué tipo de conocimiento es el ético? Ya, acá el asunto también tiene que ver con que ustedes, no sé si ya es una noción que conocen, en filosofía está muy clara también esta distinción en algunas corrientes entre que el conocimiento es algo que pertenece a un ámbito y lo ético es también algo que pertenece completamente a un ámbito distinto. Esa disparidad que habría entre lo epistemológico y lo ético en el sentido reflexivo. Acá lo que queremos preguntar también es, ¿qué tipo, vamos a ver, cuál sería la epistemología propia de la propuesta ética? O sea, ¿qué tipo de objeto describimos con los conceptos que desarrollamos en la explicación ética? ¿Y cómo construimos la argumentación que nos permite generar esos conceptos y que nos permite relacionarlos con otros? Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, la ética y la epistemología se diferencian en que propiamente hablando, la teoría del conocimiento, cómo conocemos, y todos estos son problemas más que nada epistemológicos, la ética también tiene preguntas relacionadas con eso, relacionadas con sus objetos, perdón, con sus conceptos específicos, relacionada específicamente con cómo se construyen y con qué van a significar o cómo los vamos a cargar de un significado específicamente, también en la explicación que estemos haciendo. ¿Ya? En ese sentido, de nuevo, ahora remito al texto de Maliandi, cuando él habla de el etos como tematización, precisamente lo que está haciendo son estas preguntas. Metodológicamente hablando, hay preguntas de fondo como, ¿qué es lo que tengo que preguntarme a propósito de los fenómenos y las explicaciones éticas? ¿Verdad? Eso está de fondo, digamos. Es una pregunta que está de fondo en la propuesta de Maliandi. Y luego, desde el punto de vista ya de contenido, por supuesto, es que también es cómo derivo estas explicaciones en un tema determinado y cómo lo explico. Ahora, no, esto no está aquí. La otra pregunta, por supuesto, que nos vamos a hacer es, ¿qué es la ética? ¿Verdad? Ya con Maliandi hemos visto que él habla mucho de niveles, ¿verdad? Uno también puede, puede explicarlo en función de ámbitos, más bien, ¿ya? Porque esto de niveles tal vez da da como la impresión de que se genera como algún tipo de de aumento o de crecimiento, como que una cosa es más que la otra, ¿verdad? Como que lo que está más arriba es más importante. Y acá, digamos, en los niveles de Maliandi, ustedes lo verán, si es que no lo han visto ya,
que los niveles se van ampliando o se van haciendo más altos en el sentido explicativo. El problema, aquí podríamos evidenciar lo siguiente, el problema de pensarlo como niveles es que parecería que lo reflexivo tiene un papel más importante que lo meramente vivencial de la acción, ¿verdad? Porque la metáfora de los niveles puede dar esa idea. Entonces, simplemente nada más quería hacer ese señalamiento para dar a entender que precisamente no, por lo menos Sanchito no suscribiría esa explicación en el sentido de que el ámbito reflexivo es simplemente una de las posibilidades que tenemos y el ámbito vivencial es otro. Por eso es que yo hablo de ámbitos, más que de nivel, ¿verdad? Y el ámbito vivencial y el ámbito reflexivo son dos ámbitos que interactúan entre ellos y que pueden tener el mismo peso en relación con su importancia a la hora de generar la explicación. Ahora, habría que decir también que lo importante a propósito de estas preguntas sobre qué tipo de conocimiento es el conocimiento ético, qué cosa es la ética, qué es la ética en general, también nos permite entender cómo es que conceptualizamos en ética, ¿verdad? Se relaciona con lo que les decía ahorita, cuál es, entre comillas, ¿verdad? La epistemología de los conceptos éticos, en el sentido de cómo es que operacionan objetos y cómo se construyen, ¿eh? Y a partir de ahí cómo definimos la ética. Ahora, en este sentido, los métodos éticos y los métodos filosóficos obviamente van a tener una relación importante con a qué le hacen foco, qué es lo que más importancia tiene en esa explicación y por qué razones y cómo lo despliegan. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos qué tipos de propuestas podemos ver en general, ¿ya? En este sentido, aquí simplemente tenemos ejemplos, digamos, de perspectivas, así como hay éticas efectivamente de bienes, de fines, de valores, podríamos analizar qué tipo de propuesta ética es aquella con la que más nos relacionamos o a partir de la cual nosotros generamos las preocupaciones temáticas específicamente a las cuales atendemos en la cotidianidad o en la teoría. Bien, ¿preguntas con esto? Profe, Hola, quisiera hacer una pequeña pregunta. por favor, por favor, Bueno, es que me quedó como una duda, a partir de lo que expone Maliandi. Maliandi, con respecto a cómo lograr, por ejemplo, un imperativo categórico kantiano, porque si bien él hablaba de como el conocimiento de este hábitat, digamos, de este ethos, siento que el ethos siempre va a referir a un conjunto específico, subjetivo. ¿Cómo lograr, digamos, como decía Putnam en uno de sus textos de la importancia del conocimiento no científico, cierta objetividad dentro de la ética? Ok. El asunto, Raudin, es que una vez que ya usted dijo imperativo categórico, usted inscribió ese problema en un entorno simbólico específico. El punto es, sí, como hay un hábitat, vos lo decías recién, hay un hábitat que hace posible ciertos problemas éticos en la acción o en la reflexión. En eso estamos claros. Ahora, precisamente la propuesta del imperativo categórico kantiano parte del hecho de incluir en la explicación que ese hábitat o bien se toma de manera hartamente general, o sea, demasiadamente general, o bien más bien está el reconocimiento dentro de la explicación que entre más se fije en las cuestiones que singularmente pertenecen solamente a las circunstancias específicas de algunas acciones o de algunas reflexiones, entre más nos centremos en eso, más problemático es para poder generar una propuesta ética universal. El imperativo categórico quiere funcionar universalmente. Por lo tanto, tiene que prescindir de el anclarse completamente en las circunstancias peculiares, en circunstancias peculiares.
Entonces, ¿qué es lo que habría que decir ahí? Bueno, con la explicación en función de imperativos categóricos, tenemos necesariamente que recurrir a la necesidad de dejar de lado, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ese hacer empírico, ¿verdad? Pero eso es parte de la explicación del imperativo categórico. Eso lo que hace es que excluye la posibilidad de que el imperativo categórico sea concordante con otras éticas. Por ejemplo, las éticas más de lo particular y más de lo privativamente vinculante con cada quien. Por ejemplo, el utilitarismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el utilitarismo lo que hace es que valora ahí sí la historia, las circunstancias, el entorno específico de cada quien y no habla con pretensiones de universalidad. Por eso es que usted no puede ser un kantiano utilitarista, ¿ya? O no puede ser un utilitarista kantiano. ¿Por qué? Porque son contradictorios entre sí. Son contradictorios entre sí. O, por ejemplo, si usted suscribe el punto medio aristotélico, usted tiene que conceder el punto de que hay posibilidades de que haya extremos hacia los cuales la voluntad pueda tender, pero que la voluntad también puede dirigirse a un centro. ¿Verdad? O sea, no podría partir del hecho, o sea, tiene que partir del hecho. Si usted opta por la explicación del justo medio, tiene que partir del hecho de que hay una agencia humana, una agencia moral que puede escoger libremente entre diferentes opciones y llevar a cabo, digamos, el ejercicio activo de la decisión. Entonces, ese hábitat que usted menciona también tiene que tomar en cuenta hasta dónde y en qué sentido es que funciona una explicación, hasta dónde llegan sus límites y a partir de cuándo ya esa explicación hay ciertos parámetros con los que no juega. No sé si con eso queda. Perfecto, claro, me quedo. Profe. Emanuel tiene levantada la mano y me acaba de hablar Marco. Sí. Ok, entonces démosle paso un toquecito a Emanuel y después Marco. Sí, señor. Claro, Emanuel. Sí, claro, profe. La pregunta mía era, o sea, ¿por qué el curso se llama ética social? Porque según lo que yo entendí de la lectura, o sea, la ética debería ser social, yo lo tendría que tener como implícito. Sí, claro. O es que sí puede haber una ética individual. Sí, bueno, puede haberla, pero el punto es, no solo va por ahí, pero sí puede haber una ética individual, de hecho es uno de los parámetros del curso. También puede ser un curso situado en ética, por ejemplo, ambiental, puede ser un curso de ética profesional. Obviamente, ante lo ambiental, ante lo profesional, ante lo individual, nosotros podemos anteponer lo social como un tema de contraste, como un tema de discusión. Pero el punto es que el curso sea de ética social quiere decir que vamos a discutir a propósito de el valor con el que carga, digamos, esa variable, digamos, la ética que deriva en última instancia en una discusión acerca del grupo y sus componentes, ¿ya? Como un punto de partida, digamos, en la hipótesis explicativa del curso. Sí, Emanuel. Sí, muchas gracias. Perfecto. Marco. Sí, profe, ahora que estaba diciendo de que una persona no puede ser al mismo tiempo utilitarista o seguir el imperativo de Kant, Ajá. pero una persona sí puede cambiar de una a la otra o viceversa, ¿verdad? O sea, puede aprender ciertas reglas o puede tener ciertas experiencias que le hagan entender cuál ética se ajusta más a su estilo de vida, supongo. Sí, sí, sí. De hecho, en esto de las éticas también hay conversiones, digamos, de pronto un kantiano se puede convertir en miliano, ¿ya? O un miliano se puede convertir en kantiano. Sería una cosa drástica, pero puede ocurrir, digamos. Y también, vamos a ver, también hay cosas, o mejor dicho, incluso uno podría decir que en Kant no es que la parte utilitaria no exista del todo, sino que tiene un valor que no es el del imperativo categórico, es un valor distinto.
porque en Kant también operar en función de fines que proporcionen algún tipo de bienestar también es una cuestión posible, pero eso es privativo de cada quien y a partir de ahí no se hace ética según Kant, no se hacen reglas morales generales. Entonces sí, es posible. Es más, Marco, incluso uno podría decir, uno podría enfrentar la vida y diciendo, no, vea, aquí lo que queda es, esto lo voy a hacer solamente porque me conviene, y aquí, o sea, no voy a poner en discusión otros principios, sino simplemente el bienestar inmediato. O sea, llega un momento en que uno también puede resolver pragmáticamente la vida también, en el sentido de que, bueno, con ciertas cosas me voy a comportar kantianamente, con otras voy a ser utilitarista, con otras voy a ser, no sé, cualquier otro tipo de tendencia. Es posible también. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, le iba a preguntar más bien que si es posible que hayan las dos, pero a veces es como inconscientemente, ¿verdad? O sea, las personas nada más actúan y no, ni siquiera saben si son kantianas, si son utilitaristas, consecuencialistas, y a veces se combinan esas decisiones. Claro, lo que pasa es que, bueno, y por eso es que nos sirve el texto de Maliandi, en el sentido de que los niveles explicativos o los ámbitos explicativos nos permiten entender que y las acciones son eso, son acciones, son determinados hechos que llevamos a cabo de una determinada manera, y no necesariamente por llevarlos a cabo somos conscientes de sus implicaciones o de su significado. ¿Ya? Bien puede ser que uno no tenga mayor relación reflexiva con lo que hace. De hecho, eso lo vamos a ver ahorita. Claro, Ok, ok. Gracias, profe. con mucho gusto. Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a la lámina que sigue. En este sentido, empecemos por esto que le estaba diciendo a Marco. La ética, propiamente hablando, en ética podemos hacer una diferencia entre el hacer y el reflexionar. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacer una distinción entre lo que podríamos llamar la ética de la vida, ¿verdad? Y la ética de la reflexión. Un autor como Antonio Marlasca, por ejemplo, diferencia esto entre la moral vivida, ¿ya? Y la moral reflexiva. Y él lo dice así, es muy interesante. La ética puede ser una ética utens, la palabra como utensilio, ¿ya? Que significa útil, que significa que tiene relación con el poner en ejecución algo, con poner algo en práctica, ¿ya? Y por otro lado, tendríamos la ética docens, decía él, ¿ya? Que es la ética en el sentido de convertir esas acciones, convertir esa moral vivida en conceptos. La ética Dawkins de lo que se trata es de explicar y la ética Utens es la que simplemente hace, la que vive, la que tiene que ver con la agencia de la acción. Disculpen. Perdón. Por eso les decía que en ética podemos hacer una diferencia entre el hacer y el reflexionar. Propiamente hablando, ética sería, en el sentido del ethos, en algún momento ya lo habíamos mencionado y Mariandi lo retoma, propiamente hablando, la ética como ethos en tanto que uso o costumbre, ¿ya? Es algo que tenemos todos los seres humanos. O sea, no hay quien no tenga ética. Eso que muy a la ligera uno a veces escucha cuando anda por ahí por la calle, es que esa persona no tiene ética. Y básicamente lo que quieren decir es que se está portando mal, por decirlo de alguna manera, o que es corrupto, o que es mala persona. Eso es lo que tradicionalmente se entiende como no tener ética. Bueno, eso es un problema, porque para que una persona no tenga ética en ese sentido,
tendría que no hacer absolutamente nada. ¿Ya? Porque en el sentido más básico relacionado con las acciones éticas y morales, la ética es básicamente el esquema de actuar, del actuar de un agente, cualquiera que éste sea. Independientemente de si este actuar es consciente, es inconsciente, es reflexionado, es consistente. O sea, vamos a ver, hay ética incluso entre quien hoy se porta bien y mañana se porta mal, por decirlo mal, digamos. ¿Ya? Hay ética incluso en aquella persona que hoy hace algo completamente contradictorio en relación con lo que hizo ayer. ¿Por qué? Porque en el nivel más básico y más fundamental de entender la palabra ética está la acción como tal. Ética en ese sentido es ese actuar de las personas, esos usos, esas costumbres. Ven, por eso es que decimos lo más básico. Eso de nuevo recuerda la metáfora de los niveles. Lo más básico es lo que está más a la base, más a la raíz, más en el fundamento, ¿verdad? Ahora, es distinto cuando yo hago y cuando yo reflexiono. Es distinto, además, que yo haga y que yo reflexione. ¿Por qué? Porque en ese sentido, la ética ahora como reflexión es entonces ese, se me viene a la boca la palabra sistema, pero eso puede ser problemático. Ese modelo explicativo, a eso de repente está mejor, la ética sería un modelo explicativo o sí, algo que nos permite introducir la acción como un objeto de reflexión, como un objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, ya aquí tenemos dos maneras de entender la ética. La ética como los actos de una persona y la ética también como el pensamiento sobre los actos de esa persona. He dicho que podemos distinguir entre el hacer y el reflexionar, y esto tiene que ver con dos cosas. La primera es que no es lo mismo que yo haga mi acción y que yo reflexione mi acción. Son dos cosas distintas, y eso es una posibilidad. Y ya ahí estamos entendiendo que hay una diferencia entre el hacer y el pensar el hacer. Y también otra posibilidad es que se puede reflexionar sobre actos que uno no lleva a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, desde ética podemos reflexionar a propósito de, no sé, se me viene a la cabeza ahorita casos límites, ¿ya? Eutanasia, aborto terapéutico, suicidio asistido, ¿ya? Cosas como esas. Podemos hacer una reflexión, introducir categorías explicativas para todo esto, ¿verdad? Y nunca vernos enfrentados a tener que tomar la decisión de llevar a cabo esa acción, ¿verdad? Una acción como, no sé, pedir eutanasia en caso de que uno esté en condiciones en las cuales ya uno no quisiera seguir adelante con una condición de enfermedad o lo que sea, ¿verdad? Hay un montón de problemas que no necesariamente tienen que estar del lado de nuestra decisión moral, digamos, o de nuestra agencia, para que podamos reflexionarlos, ¿verdad? Por eso, esa es la segunda manera en la que podemos decir que hay una diferencia entre el hacer y el reflexionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque me pienso el problema que yo nunca voy a llevar a cabo, digamos, que yo nunca, de una acción que yo nunca voy a llevar a cabo. ¿Se entiende esto, no? Entonces, esa diferenciación va a ser importante. En el primer sentido, la ética tiene que ver entonces con cómo vivo, y en el segundo sentido, tiene que ver con qué significa lo que vivo, o cómo se vive y qué significa lo que se vive, ya sea por uno o por otros agentes morales, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por eso es que, de alguna manera, Maliandi señala en algún caso que la discusión sobre ética y la reflexión sobre ética, en un inicio es
de alguna manera problemática porque cuesta definirla, porque cuesta, vamos, no siempre nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Yo considero que eso también es una herencia de que ya de por sí la filosofía es así. Y la ética, en tanto que parte de la filosofía, hereda ese problema o ese inconveniente, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que hacer es pensar esto en términos de ambigüedad y plurisemia, ¿verdad? Lo que esperamos con el curso es que la ambigüedad deje paso más bien a la plurisignificación del término. ¿Qué quiero decir con esto? A mí no me preocupa que un término signifique varias cosas. Eso no es de suyo un problema, ¿verdad? Sino que la idea es que en este reflexionar que hemos visto, digamos, en este convertir a la ética en un objeto de estudio, lo que tenemos que hacer es permitirnos entender los criterios mediante los cuales operan las explicaciones u operan las acciones, de modo que no haya ningún problema según el cual podamos confundirnos a la hora de hacer la explicación o a la hora, bueno, eventualmente de actuar, ¿verdad? En la acción esto es a veces un problema porque muchas veces la acción no la está meditando, digamos, uno simplemente lleva a cabo una acción y al no tematizarla simplemente no la problematiza y entonces la acción en ese sentido se detona de manera inmediata, digamos, sin mayor reflexión. Con eso también vamos a cerrar ahora más tarde. Eso va a ser un problema. Bien. Otra cosa, esto de los niveles que decía Maliandi, ¿verdad? Lo que me interesa de los niveles es precisamente el hecho de que en esta diferencia entre el hacer y el reflexionar hay la posibilidad de tomar una distancia en relación con los hechos morales, en relación con las acciones. Y esta distancia que se puede tomar es meramente reflexiva, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo explico una acción, esa acción dejó de ser inmediata. Me refiero a una acción que yo llevo a cabo. Cuando llevo a cabo una acción y reflexiono sobre ella, son dos cosas distintas, ¿verdad? O sea, no sé si no creo que esto genere mayor problema, digamos. Ese reflexionar es necesariamente inmediato. Es necesariamente inmediato, necesariamente, de alguna manera, entonces, me sitúa al frente de la acción e incluso me sitúa al frente de mí mismo como agente. ¿Se entiende? Por eso es que hablo de esa distancia, por ese situarse enfrente de... Y ojo, uno puede incluso estar reflexionando sobre la acción que está llevando a cabo en un momento determinado. O sea, en un momento uno puede estar jugando los dos papeles. Puedo estar haciendo lo que estoy reflexionando. Obviamente no hago y reflexiono con los mismos criterios. Los criterios del hacer y del reflexionar son distintos. Por eso es que reflexionar y hacer están de alguna manera distanciados entre sí. A eso es a lo que me refiero con esta distancia. La acción es siempre inmediata para quien la efectúa, ¿verdad? No hay mayor inmediatez que esta en relación con el actual, básicamente. ¿Se entiende? Ahora, sí hay que preocuparse y hay que preguntarse por cuál es la relación posible que hay entre lo reflexivo y lo vivido, ¿verdad? ¿Qué consistencias, qué inconsistencias hay entre mi acción y lo que yo digo que me explico a mí mismo o que explico de la acción una vez que yo reflexiono sobre ella, ¿verdad? Eso es interesante, especialmente en relación con qué tanto se acerca lo teórico y lo práctico. ¿Qué tanto se acerca también el compromiso explicativo que genera una explicación ética determinada y el compromiso de la acción específicamente con lo que se lleva a cabo? Vamos, o sea,
lo que decíamos anteriormente, voy a permitirme devolverme un momentito, en el sentido de que uno puede explicar a partir de un fin la reflexión ética y luego olvidarse de ello, digamos, una vez que uno lleva a cabo la acción. O uno puede incluso potenciar ciertos valores en la acción, perdón, en la reflexión y en la acción dejarlos de lado, ¿verdad? Eso es una posibilidad que, por ejemplo, algunas teorías, eso les resulta muy pesado. Por ejemplo, a propósito de la pregunta que hizo Rauding más temprano del imperativo categórico, uno de los grandes pesos que tiene el imperativo categórico o la explicación del imperativo categórico kantiano es la crítica que se le hace al hecho de que si efectivamente hubiera una regularidad universal a partir de la cual uno opera vinculándose con la acción a partir de la razón, si eso operara así, entonces, ¿cómo es que podemos explicar que la gente no se atenga al contenido del imperativo, siendo que todo el mundo es racional? ¿Ven? Entonces, ese tipo de consistencias o inconsistencias también hay que explicarlas, ¿verdad? Y dicho sea de paso, es un temazo, digamos. O sea, eso podría explotarse mucho, pensando también en ensayos finales y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno puede ingresar a una explicación ética general que tiene que ver precisamente con problematizar precisamente en función de cuáles son las inconsistencias de una determinada teoría ética y cuáles son las consecuencias de tales inconsistencias. Otra relación posible entre lo reflexivo y lo vivido es precisamente la diferencia entre ser consciente o ser ignorante. Aquí la palabra suena un poco pesada, la ignorancia, pero simplemente la palabra aquí está en función de la reflexión o su ausencia. Se es consciente de lo que es, de alguna manera, de sus actos, de lo que significan, de lo que implican, de lo que generan, de las consecuencias que se pueden derivar de él una vez que me distancio, ¿verdad? Y me distancio como reflexivamente sobre la acción y sobre mí mismo. Y no soy consciente de ello, o sea, muchas veces se actúa meramente en ignorancia de cualquier tipo de discusión ulterior o de cualquier tipo de parámetro a propósito del cual se pueda explicar básicamente lo moral. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas o comentarios? Bien, voy a